Buenas tardes. Vamos a dar ahora, reitero el agradecimiento por su asistencia y vamos a dar comienzo a esta parte de este foro independiente dedicado al premio, al liderazgo cultural, sobre todo, como bien señalaba Lucía Sala ahora, a la referencia cultural, ¿no? Permítanme, porque así pone que hay 3 codirectores, pero no es verdad. Hay un director y 2 becarios. El director es Joan Álvarez y los becarios somos Federico y yo, que estamos muy contentos de volver a ser becarios, que es una condición muy digna. No a nuestra edad, pero digna. Permítame que empiece con una broma, que no lo es, pero en fin. Hace unos años, en Italia, se conmemoró uno de los centenarios del Decamerón. Y una empresa, pues tipo Planner Media, Media, se les ocurrió, estas cosas seguro que no se les ocurren a Planner Media, pero esto sí, hacer una encuesta a calzón quitado, es decir, sin ningún tipo de selección, sobre salir a la calle prácticamente y preguntar a la noble ciudadanía italiana ¿qué es el Decamerón? Los datos que tengo los saqué de alguien que, Juan Miguel, tú me corriges, tiene la medalla, que era Umberto Eco, que tiene la medalla de esta casa, ¿no? Y él lo publicó en un artículo, como siempre, lleno de inteligencia y de ironía. Y os voy a leer las contestaciones de la encuesta. El 17% contestó que era un libro de cuentos. Bien. El 20% contestó que era un tipo de autobús. El 27% contestó, desde una manera quizá filológica, que era un apartamento con 10 estancos, por aquello del Deca. Pero el 36%, la mayoría, contestó que era una marca de vino. Los de la encuesta se quedaron tampoco demasiado preocupados, pero bueno, moderadamente preocupados y pensaron, nos hemos pasado, porque claro, esto es una obra medieval, esto es más para especialistas, tampoco es una lectura fácil, así que para seguir tomando el pulso vamos a ir a una cosa más cercana en el tiempo y en la difusión. Y se les ocurrió preguntar quién era el autor del nombre de la rosa, ¿no? Que era un bestseller, que además de ser un bestseller es una novela extraordinaria por muchísimos motivos, que además ya sabéis que tiene una estupenda adaptación cinematográfica por Jean-Jacques Sano en el cine. Hicieron la encuesta y el 19%, fijaros que por lo menos hay una cierta coherencia, el 19% contestó que el autor de El nombre de la rosa era Umberto Eco y el 39% contestó que era Sean Connery. Es decir, que, en fin, he dicho que era una broma porque era el mismo autor que había escrito hace unos años antes, unas décadas antes, un libro que tuvo mucho predicamento y que a lo mejor ahora lo vuelve a tener, tal y como están las cosas, si recordáis que era el libro de Apocalípticos e Integrados, ¿no? Los que pensaban que esto era Apocalypse Now y los que pensaban que al revés, que era un nuevo mundo, unas nuevas formas, donde había que integrar además diferentes aspectos de la cultura que no habían estado en lo que, como muy bien ha contado Ana Santos, en esa especie de mestizaje entre alta cultura o cultura culta y cultura popular. Precisamente en esta brevísima y estas notas un tanto desilvanadas que os voy a decir, hay unos elementos que quiero subrayar porque han salido al hilo de las intervinientes anteriores, ¿no? Todos enhorabuena por su brillantez, ¿no? Primero, en cultura puede haber una máxima que será bueno recordarlo en estos tiempos ahora un poco raros, de que hay que sumar y no restar. Y yo cuando estaba pensando en lo de sumar y no restar, estaba mirando a Ana Santos porque es un ejemplo, ella y los que la han mantenido en el cargo, de continuidad en algo esencial en la cultura, que son las instituciones claves o esenciales de una nación o, si queréis, de una sociedad, ¿no? Como directora de la Biblioteca Nacional a lo largo de diversos gobiernos. Y eso, querida Ana, decirlo en España es la leche. O sea, es una cosa extraordinaria, ¿no? Has aguantado
carros y carretas, y ahí sí que hay una política. Porque la cultura, en el fondo, es una política de Estado, es como la política exterior. Es decir, es una política de Estado con las grandes instituciones, por un lado, y como muy bien habéis dicho, con el iniciativo de la... Pero también hay otra cuestión importante que es algo muy desagradable, como se decía antiguamente, esto hijo no lo digas, que es muy ordinario, y que además aquí también a veces nos pasa a los que nos dedicamos a la cultura que nos da vergüenza hablar del dinero, ¿no? Pareciera como una pintada que vi hace unos años en Galicia que ponía los impuestos que los pague el Estado, ¿no? Es decir, bueno, en fin, esto es, ojalá, pero no funciona así, esto funciona de otra manera, un tanto desagradable para todos, pero necesaria, por supuesto, todos los meses de junio de cada año, ¿no? Pero es importante el dinero de la cultura, ¿no? El dinero de la cultura que, como se ha dicho, y cada vez toma más potencial en el mundo cultural y la iniciativa privada. Como antiguo director de Cervantes, cuando me dedicaba a todo eso, me dediqué a estudiar, bueno, a estudiar tampoco, en fin, a leer, ¿no? Cómo se habían creado los diferentes institutos semejantes, ¿no? Y me sorprendió el British Council porque se creó en el 34 y no lo creó el gobierno británico. Lo creó un grupo de empresarios británicos muy inteligentes, viendo que tras la Primera Guerra Mundial Estados Unidos iba a tomar una posición en el mundo verdaderamente extraordinaria y ellos iban a quedar atrás. Y se dieron cuenta, como después el Goethe Institute, que lo crean inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, por una cuestión de imagen de Alemania, muy inteligentemente, pero se dieron cuenta de algo esencial, y es que la cultura es la proa de todo lo demás, como bien ha dicho, por cierto, el alcalde de Málaga. La cultura trae o arrastra otros significados al ser algo que lleva a la creación al mismo tiempo, y la creación es algo diverso, es algo múltiple, es algo que abre espacios a la vida, que abre espacios a la sociedad. Otra de las cuestiones que han salido, y es verdad, ha sido que en las últimas décadas, y esto es importantísimo, lo que pasa es que vamos a ver ahora cómo se lleva una profunda y gozosa democratización de la cultura. Es decir, ¿qué significa? Pues que ha habido un acceso al disfrute de los bienes culturales verdaderamente extraordinario por parte de todos los ciudadanos españoles, que eso también ha tenido y tiene que tener un vehículo, tenemos que aprovechar también todo eso. Al mismo tiempo, se ha hablado de la digitalización, efectivamente, la pandemia nos permitió a todos, pero la digitalización, yo tengo algunos amigos músicos y bueno, al principio, pues la solidaridad, los aplausos, etcétera, pero ya llegó un momento, era como el relato extraordinario de García Márquez, del relato del náufrago que estuvo 15 días, no sé si lo recordáis, que cuando le rescatan se pasea por todo Colombia y a los 15 días no se acuerda de él ni Dios. Y cuando ya la cosa iba un poco cañón, tenía algunos músicos que decían, oye, sí, mira, pues yo toco, vamos, a través de la pantalla, pues tocamos aquí, tocamos allá, pero oye, nosotros vivimos de esto. Es decir, que en fin, o sea, que la solidaridad tiene un límite, o sea, porque es que... Y esto es una cosa muy importante en la cuestión de la cultura, que son los derechos de autor. La gente que se dedica a crear, sea música, cine, literatura, artes plásticas, la única cosa que tiene es su firma y el valor de su firma. Recordar que esto lo sabían muy bien dos grandes artistas, que eran Duchamp y Dalí. ¿Y sabéis por qué sabían muy bien el valor de la firma? Porque sus padres eran notarios. Y esto impone, claro. Tú ves a tu padre firmando y dices, oye, pero ahora si fuera de bromas, los derechos de autor tienen un elemento esencial a la hora de hablar de la cultura que va a venir y toda la cuestión de la digitalización, porque al mismo tiempo, mirad, no tiene color. Dirijo un máster en el Instituto Universitario de Investigación Arte y Gasset y claro, como todo el mundo, mondos y lirondos, dimos las clases cuando ya nos pudimos poner en marcha, que fue prácticamente desde el principio, con un gran esfuerzo desde el punto de vista informático de la Fundación, a las clases, pero no tiene color las clases presenciales. Esto es lo que llamaba Graham Greene el factor humano. El factor humano es determinante. Si no, esto es Matrix, que está muy bien, pero esto no... Vamos a ver. Dejemos las cosas en cada sitio, ¿no? Lo mismo que
y se ha dicho también, la cuestión de la información. Sí, pensemos que hoy Internet es un contenedor. Es un contenedor donde se va echando todo. Eso ha pasado siempre, por cierto. Lo que falta en este momento, que a lo mejor nosotros de una cierta generación ya no lo vamos a ver, pero otros lo van a ver seguro, porque esta historia lleva 2000 años, o sea, no seamos demasiado apocalípticos, vamos a ver el filtro en Internet. El filtro que significa la universidad, el filtro que significa un círculo de bellas artes, el círculo que es una biblioteca nacional, un museo de arte Reina Sofía. El museo no es un contenedor, la biblioteca no es un contenedor. Hay unos filtros que están elaborados en función de unos valores que en este momento, si están un poco perturbados, estamos seguros muchos que no lo van a estar. Y por último, y perdonarme, algo que ha dicho Joan y que es un elemento esencial en este momento. Me contaba el profesor José Luis García Delgado, que fue rector de la Universidad Menéndez Pelayo, que España, a partir sobre todo de los años 80, a partir de, principios de los 80 fundamentalmente, había internacionalizado su economía y nos situábamos en momentos más o menos más alegres que este, siendo después de Estados Unidos el país más inversor en América Latina. Algo verdaderamente espectacular, por encima de alemanes, franceses y tal. Lo que me contaba García Delgado es que dice, ahora falta internacionalizar la cultura. Es decir, esos mecanismos de internalización. Pero ¿qué ocurre? Y Joan lo tiene también muy claro, y Federico, que esa internalización requiere una diplomacia integral, una diplomacia distinta, porque yo podría traer aquí la vieja y sabia frase de don Antonio Machado cuando decía, lo que sabemos entre todos, eso no lo sabe nadie. Y esto es un poco lo mismo. Lo que hacemos entre todos en este momento de cara al exterior, gobierno de la nación, comunidades autónomas, ayuntamientos, instituciones privadas, fundaciones privadas, es enorme, pero no tenemos ese caudal, digamos, de coordinación que pueda subrayar y que pueda dinamizar y que pueda multiplicar esa labor y ese esfuerzo de otros. Y por último, y también se ha dicho, y me parece que ha sido Xavier quien lo ha recordado, cuando el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, señalaba que la clave de la creación cultural es sin duda la libertad, sin duda, y además la libertad sin adjetivos, como la memoria, sin adjetivos. Porque si no me recuerda a esta cosa del franquismo que llamaban democracia orgánica. No, mire usted, o es democracia o no es democracia, pero no me le ponga adjetivos. Bueno, pues la libertad, pero efectivamente la libertad, decía Xavier, la libertad para la creación y sobre todo en estos momentos claves que estamos viviendo, la libertad de expresión. Hay miedo, hay autocensura, vamos a decirlo claramente, hay momentos en los que artistas y escritores están teniendo un cierto miedo porque pueden ser bueno, pues vilipendiados de una manera verdaderamente tremenda en determinados lugares. Y termino efectivamente con... Joan ha hablado muchas veces, lo hemos comentado los tres, del modelo británico, ¿no? Los británicos, antes del Brexit, claro, ahora ya es otra cosa. Los británicos han hecho una cosa formidable. Han hecho de su historia una industria cultural. De sus instituciones una industria cultural. The Queen, el discurso del rey, las series que han tenido, etc. Bueno, es un ejemplo para también una nación antigua y culturalmente poderosa como es la nuestra. Y efectivamente, casi 600 millones de hablantes. Si esto lo tuvieran los franceses, que son verdaderamente memorables y conmovedores y ejemplares en la promoción de su cultura, el primer Ministerio de Cultura lo crearon ellos con André Malraux, si nos diéramos cuenta de este potencial y sobre todo, si me permitís, aunque suena mal para nuestros compatriotas, hablemos de cultura en español, como han hecho los sajones, ¿no? Vamos a hablar de literatura en inglés, de cine en inglés, y ahí están australianos, hongkoneses, canadienses, británicos, norteamericanos, etcétera. Bueno, estas eran unas ciertas premisas, pero lo importante, y perdonar, lo más importante es ahora el entregar el premio al liderazgo cultural a Isabel Coixet y a Jesús Cimarro. Me vais a permitir brevemente, bueno,
permitirme, me contó Luis Carandé, el gran periodista una vez, que un gran escritor fue a dar una conferencia a un casino de una capital de provincia. Y el tipo que tenía que presentarlo estaba francamente nervioso y emocionado al mismo tiempo, ¿no? Y estaba tan nervioso que cuando va a presentarle el casino lleno, repleto de gente, dice, bueno, hoy nos acompaña fulanito de tal, el gran escritor, que no tiene presentación porque es impresentable. Bueno, yo creo que tanto Isabel Coixet como Jesús Cimarro sí son presentables, absolutamente presentables, y si me permitís muy brevemente, porque en fin, no son... Isabel es directora de cine, guionista, traductora y escritora, y además escritora desde hace décadas, como me ha recordado a mi ignorancia. Comenzó a hacer películas cuando le regalaron una cámara de 8 milímetros por su primera comunión. Buen regalo tuviste, porque a mí me regalaron un reloj Dubar, que todavía tengo. Y supongo que a lo mejor tú todavía tienes la cámara. Licenciada en Historia por la Universidad de Barcelona y dedicada a la publicidad, donde ya empezó a ganar sus primeros premios con los spot. Pero yo recuerdo sobre todo una película, la primera que vi era A los que aman, de 1998, una película verdaderamente extraordinaria, y otra emocionante, hasta la carne de gallina, que se llamaba Mi vida sin mí. Después no os leo toda la bibliografía, la filmografía, porque ha sido premios Goya, tanto al mejor documental como al mejor guión original, como también el primer Goya al mejor director Nobel, etcétera. Y yo creo que todo esto se culminó en el año, bueno, se culminó por ahora, porque Isabel sigue, por lo menos un primer reconocimiento nacional fue el Premio Nacional de Cinematografía, que le entregaron en septiembre del año pasado en San Sebastián. Y además ese mismo otoño estrenó una película con un actor inglés verdaderamente extraordinario, que la película os la recomiendo muchísimo, que se llama Nieva en Benidorm, que ha sido su última película, y que nosotros quisimos reconocer en el premio todo esto, pero además el valor y el coraje de rodar durante la pandemia. Es decir, señores, aquí seguimos y aquí vamos a seguir. Puede venir la pandemia, pero el cine, la creación, va a seguir presente. Y Jesús Cimarro, pues presidente de la Academia de las Artes Escénicas de España desde 1988, en fin, ya son unos años. Jesús es el director de Pentación Espectáculos, que ha incorporado la gestión de este teatro, del Teatro de Bellas Artes y del Teatro de Latina. Estarás contento porque pasé el viernes por aquí y la cola era espectacular para ver 5 horas con Mario. Yo la verdad es que pensé 5 horas más con Mario, porque llevan años representándose, ¿no? Y desde 2012 es el director de uno de los grandes encuentros culturales de España a lo largo del año, que es el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, por el que fue reconocido muy justamente con la medalla de Extremadura. Presidente de la Asociación de Productores y Teatros de Madrid, presidente de la Federación Estatal de Asociaciones de Empresas Productoras de Teatro y Danza de España, autor de un libro muy recomendable, Producción, Gestión y Distribución del Teatro en España, del que han salido 4 ediciones y no sé si ya estarás en la quinta, y además es docente, con lo cual somos colegas de Gestión Cultural, del Máster de Gestión Cultural de la Universidad Complutense y de El Mundo. Tiene todos los premios por haber, y si me permites, pues esta tarde vas a sumar un premio más, que es el premio de este foro independiente, que, como bien se ha dicho, es una cuestión de crear. La cultura, si crea algo, es individuos libres, críticos y con curiosidad. Y yo creo que por curiosidad estamos todos aquí esta tarde. Muchas gracias. Se van a entregar los premios. En primer lugar, el director del Círculo de Bellas Artes, Valerio Rocco, le va a entregar el premio a Isabel Coixet. Por favor, Isabel. Muchas gracias. No pesa tanto como parece.
Yo creo que tú tenías mucha razón, que yo soy absolutamente impresentable. O sea, creo que he hecho una carrera de eso. Porque también pienso que uno de los valores, si tenemos alguno de los artistas, es que hemos de ser profundamente impresentables y profundamente molestos. Bueno, lo que has mencionado de hacer cosas durante la pandemia, para mí ha sido un poco uno de los lemas que he seguido toda mi vida, ¿no? La pandemia me aterraba, pero bueno, vamos a hacer como si no está y vamos a seguir, porque es lo único que podemos hacer, ¿no? Seguir. Y bien, es verdad que de repente, o sea, rodar con máscaras, creo que nosotros fuimos los primeros que montamos durante la película. Nieve en Benidorm se montó en un estudio donde nos metieron a mí al montador, que es un montador con el que llevo 20 años trabajando, nos metieron en 2 cápsulas de metacrilato y cada día nos hacían un PCR al entrar, ¿no? Que era como, pensabas, bueno, ¿esto cómo vamos? De verdad, ¿cómo vamos? Montar una película es ese intercambio continuo de ideas, de ideas que van para atrás, de ideas que van para adelante, de volver a lo que habíamos descartado. Claro, se hacía muy difícil, ¿no? Y yo el primer día pensé, ¿y si lo dejamos? Porque esto de estar aquí con el metacrilato y con el tío que nos mide la temperatura y nos mete el palo cada día durante 3 meses, yo no sé si voy a poder. Bueno, pues sí, pude. Porque al final uno puede. Las ganas de hacer cosas y de hacer como si lo que pasa no pasa, aunque tú sabes que pasa, todo eso pues es lo que me empujan. Y de verdad, muchísimas gracias y espero que deis muchos más de estos premios. Y oye, ¿no es verdad que Sean Connery dirigió El nombre de la rosa? Porque yo estaba convencida. Gracias. Tú, Isabel, como cineasta, conoces muy bien El hombre que mató a Liberty Balance, cuando al final de la película dice que en el oeste, y puede ser en la vida, cuando la leyenda supera la realidad, se escribe la leyenda. Así que es posible que quede Sean Connery como director del Nombre de la Rosa, sin ninguna duda. Bueno, ahora entrega el premio a Jesús Cimarro, Luisa Sala, directora general de la Fundación, y quiero subrayar la lucha, en ese sentido, una lucha digna de Jesús Cimarro a lo largo de todos estos meses, y de ahí el premio por mantener la cultura abierta, como el mismo rodaje de Isabel, los teatros, la lucha porque los teatros se abrieran, porque aunque hubiera distancias se pudiera echar, y su perenne y absoluta entrega al mundo de la cultura y, en su caso, al mundo del teatro y de las artes escénicas. Lucía Sala y Jesús Cimarro, por favor. No, ponte. Buenas tardes, muchas gracias a la Fundación Ortega Marañón, al Círculo de Bellas Artes y a Planners Media. Es un gusto recibir premios, sobre todo un premio de estas características y en estos momentos en los que estamos saliendo de una situación difícil, complicada, una situación en la que el mundo de la cultura ha demostrado en todo momento que somos gente de fiar, que somos gente trabajadora y que cumplimos con todos los protocolos que nos ha marcado la autoridad sanitaria. Hemos mantenido los teatros, los cines, los espacios culturales abiertos. Madrid ha sido la capital a nivel mundial, hay que decirlo, ejemplo de
apertura, no solo desde los públicos, sino desde la parte privada, a pulmón. Y es un gusto ver esas maravillosas colas de vuelta a esa normalidad. Por eso mismo yo quiero dedicar el premio a todas esas personas que han trabajado en este año y medio de la pandemia, desde la parte más pequeña a la parte más grande, desde los técnicos, desde la gente que está detrás del hecho cultural a los que están delante. Por eso mismo yo creo que es un premio para todas esas personas. Muchísimas gracias.